Gracias, diputada Siciliani. Tiene la palabra el diputado Néstor Pitrola. Gracias, presidenta. Creemos que después del Pacto Buitre estamos ante otra ley fundacional de la reorganización económica contra el pueblo trabajador que está en marcha. Disentimos con el diputado Kichilov, que indicó que esta es una ley de buenas intenciones. Creemos que es una ley de malas intenciones y vamos a desarrollarlo. Se trata de un monstruo legislativo que en primer lugar trata de confundir, pero su esencia es un acuerdo nacional del capitalismo offshore, porque se nos ha presentado que hay un blanqueo de capitales para financiar un gran beneficio de reparación histórica a los jubilados. Lo desmentimos. El blanqueo de capitales traerá monedas al erario público, es una operación de deuda, y en materia de deuda, de impunidad impositiva, de impunidad penal, etcétera, y en materia de jubilaciones hay una confiscación a los derechos adquiridos de la parte judiciable de nuestros jubilados. Esa es la realidad. Se va a desfinanciar al ANSES porque se devuelve una coparticipación a las provincias cuyo reemplazo no está previsto. Se ha postergado la derogación del impuesto a la riqueza, que se quiere derogar, pero igualmente se mantiene, por ejemplo, este impuesto a la vivienda única. La vivienda única debería estar exceptuada, es decir, que por sus valores muy bajos, aunque ahora se los corrija, es un impuesto progresivo que ha sido transformado en regresivo porque afecta a la clase media, afecta al trabajador que tiene una vivienda, y esta ley no corrige eso. Se trata de una aspirineta con el problema de ganancias en los salarios y jubilaciones porque hace una excepción de un medio aguinaldo, pero prolonga un impuesto a las ganancias que afecta a cada vez más trabajadores. El 85% de los jubilados no van a recibir nada. Hay que aclarárselo al pueblo argentino, a los jubilados, muchos de los cuales están creídos que estamos tratando un beneficio para todos los jubilados. Por lo tanto, el dictamen del Partido Obrero, que compone el Frente de Izquierda y los Trabajadores, es un proyecto integral de reparación jubilatoria y de rechazo de plano al blanqueo de capitales. El carácter múltiple de esta ley indudablemente tiene por objeto reunir voluntades políticas, que es reunificar la coalición política que votó el Pacto Buitre. Gran tema, que no es casual, porque en la esencia de este blanqueo de capitales está la cuestión de una operación de deuda. Acá hay algo que tiene que ver con que en este primer semestre de gobierno Macri, donde se pretendió la lluvia de inversiones, la reversión, la inserción de Argentina en el mundo y todo lo demás, ha continuado una fuga de capitales que solo en los 4 primeros meses del año fueron 3.700 millones de dólares. Se atiende esa realidad mediante una oferta a los evasores y a los capitales fugados, pasibles de la ley penal tributaria, de una jugosa oferta de títulos públicos. Y esto tiene muchas variedades, pero voy a tomar una. Se ha cambiado la tasa de interés y los bonos a 7 años que se ofrecen sin impuesto alguno tienen una tasa del 1%. Pero hay la trampa que está en la propia ley, no es la trampa que sigue a la ley. Acá todas las trampas están en la ley. Ese 1%, sin embargo, habilita a que se pueda triplicar el monto del blanqueo inscripto en esos bonos. ¿Qué quiere decir? Que los capitales fugados, los capitales evasores, van a poder blanquear otros activos sin impuesto que entonces no van a pagar el 10%. O invertir en bonos que como rinden el 6%, hemos hecho la cuenta
y la tasa promedio de esos bonos a 7 años es de un 4,33%. Un enorme premio que más que duplica la tasa internacional. Acá hay una operación de deuda para atender el fracaso al que va llevando momentáneamente el pacto con los fondos buitres y la suscripción de 22.000 millones de dólares de deuda que hemos tenido en este primer tramo del gobierno Macri, primeros en el planeta, entre los países emergentes en suscripción de deuda, y que sin embargo no hay ninguna reactivación económica, y todo ha venido a la brutal bicicleta financiera que se ha montado con las altas tasas del Banco Central. Por otro lado, hay más premios porque se blanquean capitales que pueden quedar en el exterior y no se paga más impuesto por resultado de compra-venta de acciones en el exterior, ni por sus resultados en dólares, ni por los resultados o ganancias cambiarias. Por lo tanto, se premia al que exterioriza sus acciones en el exterior y puede seguir operándolas afuera. Esto, señores diputados, es la institucionalización del offshore y no una repatriación de capitales. Ese es otro carácter esencial de este blanqueo de capitales. Las excepciones al blanqueo, que ahora son motivo de debate en todos los medios por estas horas, hoy la Cámara de Diputados casi no tenía camiones de los medios de difusión, a pesar de votar, como alguien dijo acá, 5 leyes todas juntas en una. ¿Por qué? Porque están todas ocupadas del caso José López. Y acá se ha dicho que hay que insistir en los parientes de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, de algunos funcionarios más que se han incluido en las excepciones. Pero el problema vital de los capitales espurios, evasores, de los capitales penalizables, de los capitales vaciadores del país, de los fugadores de capital, que en muchos casos pueden provenir de la corrupción, el problema no se resuelve con la cláusula de exceptuar a los legisladores o a los funcionarios. Los que pusieron los 9 millones de dólares en las valijas de José López son los empresarios de la construcción de la patria contratista. Son la patria privatizadora de las empresas de servicios públicos, a las cuales ahora se les aumenta la tarifa y se les quita los subsidios que se le enchufan al pueblo consumidor sin abrir sus libros y sin saber dónde fueron los 30.000 millones de dólares de subsidios que tuvieron en los últimos 15 o 20 años. Buena parte de eso están en las valijas de los López. Esto es una ley de amnistía al capital corrupto, de amnistía tributaria, de amnistía penal, de amnistía e institucionalización de la fuga de capitales. Se transforma prácticamente a la Argentina en una zona franca, en un paraíso fiscal a todo un país, con este tipo de amnistías y con este tipo de blanqueos. Acá están metidos todos los del artículo 32 de la AFIP, que nunca conocimos toda la lista, conocimos a Cristóbal López, que evadió 8.000 millones solo de los impuestos a los combustibles. Acá está toda la lista del dólar futuro, de capitales oficialistas y opositores de hoy, oficialistas y opositores de ayer. Acá está la lista del Panama Paper. Todos esos son los beneficiarios de este blanqueo de capital. Para el caso optimista de que hasta el 2019 tengamos un blanqueo de 20.000 millones de dólares, al erario público le podrían quedar 1.500 millones de dólares. Son monedas, no va a financiar nada, ni van a financiar a los jubilados. Es una operación de deuda. Y tenemos la prueba con el caso emblemático de los ahorritos del presidente Macri, de esos 18 millones que vio finalmente que tenían las Bahamas, que los ha traído para invertirlos en bonos de la deuda pública, marcando un camino, marcando una señal e incluso incluyendo en esta ley el artículo 44, que llamo a revisarlo a todos los señores diputados,
que parece escrito a la medida del presidente Macri, que se ha adelantado al blanqueo, porque van a quedar comprendidos los que se adelantaron al blanqueo. Creo que se puso nervioso José López y le jugó una mala pasada el tiempo del tratamiento parlamentario y fue a esconder o a enterrar las valijas a un convento de monjas. Creo que con esto, y se lo digo a la doctora Carrió, que nos vive hablando del contrato moral, Cambiemos no está cambiando nada, está pactando con todas las fuerzas de Estado comprometida con la fuga de capitales en los últimos 30 años, que se han llevado 400.000 millones de dólares de la riqueza argentina y de lo que ha producido el pueblo argentino. La pretensión de penalizar al periodismo quedó clara que es una intención de fondo del macrismo, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal, después de haber dicho el oficialismo que iba a cambiar el artículo 85, lo incluyó en un decreto. Ya tuvo que hacer un decreto de reparación del decreto que ella emitió después que se habían autocriticado del artículo 85. Pero el Partido Obrero lo que quiere señalar es el artículo 84, porque en el 84 queda ampliamente penalizado todo funcionario de la justicia, del poder público, de la AFIP y de cualquier otra institución que dé difusión al capital evasor, al capital vaciador, que entre en el blanqueo. Sigue totalmente prohibido. Se ha sacado la penalización a los periodistas, pero ¿de dónde van a sacar los datos los periodistas? Porque la fuente que le pueda dar el dato al periodista está fuertemente penalizado. Y esto está en línea con el artículo 8, que denunciamos, el artículo de las excepciones, que es más excepciones que la ley misma, en la Ley de Información Pública, donde protegen el secreto financiero, el secreto comercial, el secreto de Estado, el secreto de los fondos reservados y de los servicios, que viene a proteger el secreto de los blanqueadores de capitales. Fíjense en el artículo 84, se lo decimos a toda la opinión pública, a todo el pueblo argentino, por supuesto a todos los diputados que después van a discutir artículo por artículo. La excepción de ganancias en el aguinaldo es un parche tramposo, en el medio aguinaldo, es un parche tramposo. Y les quiero decir por qué, no solo porque es poca gente o menos del total del universo, porque son los que no pagan impuestos a los bienes personales, sino porque acá hay una transacción política. Y yo critico y denuncio al Frente Renovador, que prometió que íbamos a tratar ganancias este año para liquidar el impuesto al salario, como lo dijeron en toda la campaña electoral, y este articulito, este parchecito, está haciendo una transacción política con el gobierno para que el problema de ganancias en los salarios no se trate hasta el 2017. El Partido Obrero plantea tratar de inmediato una ley para que se elimine el impuesto a la ganancia de los salarios y de las jubilaciones, porque ni los salarios ni las jubilaciones son ganancias. Somos abolicionistas y acá hay una tranza por este parche de la excepción de ganancia en el medio aguinaldo para tratar esto en el 2017. Es una ley que encaja con el ajuste. No hay acá ningún derrame social como se ha querido presentar de los fondos públicos. Para los jubilados, la ley comporta una reducción colosal de la deuda que sostiene el Estado con ellos. Se les realiza una quita del 70% en retroactividades, no solo por los que están en trámite, a los que tienen sentencia se les considera el plazo desde el momento del juicio y no desde el momento del trámite administrativo. A lo mejor esto se cambia, pero es muy claro, los 50.000 jubilados que tienen sentencia tienen 12.500 millones presupuestados y simplemente había que pagarles. La declaración de la emergencia en litigiosidad tiene por objeto habilitar al Poder Ejecutivo, y lo hace objetivamente
habilitar para bicicletear el pago de las sentencias que tenían que ser pagadas ahora mismo. No olvidemos que a todos los que se les propone una transacción, que es un chantaje, a gente que trabajó una vida, viene haciendo juicios hace años, tiene una expectativa limitada de vida, es un chantaje para decir, agarrá esto, porque en el marco de la emergencia por litigiosidad no vas a cobrar nada, nunca no te va a alcanzar la vida para cobrar. Denunciamos esta emergencia en litigiosidad, que además es una profecía autocumplida, porque si hay emergencia y si hay litigiosidad es por la escandalosa e inmoral apelación permanente del ANSES que está haciendo este gobierno, que hizo el gobierno anterior y que han rescatado acá todos los bloques y algunos bloques opositores que estuvieron comprometidos, sus líderes, con ese ANSES que apeló criminalmente, sistemáticamente, la sentencia de los jubilados. El propio diputado Diego Bossio, en el debate en el plenario de comisiones, explicó que un jubilado del 2009 con 9.000 pesos de jubilación, de acuerdo al índice incluido en esta ley, que es el RIPTE, va a cobrar 10.600 pesos, y que de acuerdo al índice de salario de la construcción que establecieron los fallos de la Corte, debería cobrar 13.500. Hay una pérdida en el futuro, a ver, del 30% de lo que les corresponderían a los jubilados. Por eso decimos que es una confiscación de los derechos adquiridos de una parte de los jubilados, porque desde luego esto no abarca al 85% de los jubilados, que van a seguir en la mínima y tienen que seguir en la mínima hasta septiembre, esperando la movilidad jubilatoria, que se calcula puede estar en el 14-15%, cuando tenemos una inflación anualizada del 44%. En punto a la devolución de la coparticipación a las provincias, marcamos rápidamente que desfinancia al ANSES y no pone un reemplazo, por ejemplo, con la renta financiera, con impuestos progresivos al capital. Pero hay más trampas, porque en el artículo 25 bis se crea una comisión para estudiar en 120 días el apoyo a las provincias que no transfirieron las cajas, pero a condición de la armonización. Ese es el motivo de la bronca y la movilización de la clase obrera cordobesa, porque desde el 1 de enero en Córdoba el gobierno provincial quitó el 82%, y es el motivo de la descomunal huelga de 90 días de los trabajadores y docentes de Tierra del Fuego contra el paquete de ajuste de la gobernadora Bertone, que incluye la liquidación del 82%. Es la armonización. Estamos discutiendo un curso político, legal y jurídico de liquidación del sistema jubilatorio del 82% móvil. Y está incluido en esta ley, como está incluido en la elevación a 65 años de la edad para las mujeres que no tengan aportes. Es una idea, un concepto de elevación, porque la formación de la comisión para reformar todo el sistema jubilatorio va a tener por antecedente esta ley y estos principios. Acá hay un principio de reforma antijubilatoria que va en consonancia con la reforma antilaboral que está encabezada por la Ley de Empleo joven del ministro Triaca, que es para abaratar costos laborales. Y ya llegó también un proyecto pedido por la Unión Industrial para seguir cercenando los derechos en materia de accidentes de trabajo. Vamos a distintas reformas antijubilatorias, antilaboral, de una nueva generación que será la segunda, la tercera desde los 90, porque quieren recomponer al capital pasándole el costo de la crisis a los trabajadores. Toda una clase social que ha gobernado con el método de la fuga de capitales, de la evasión, que está transparentada en la discusión de esta ley, descarga la crisis sobre los trabajadores para pagar los enormes compromisos con el capital financiero que se están tomando. Le aclaro, Presidenta, voy a pedir algunos minutitos de mi tiempo
de mi tiempo, le pido atención a la presidenta, algunos minutitos del tiempo que tenemos como presidencia del bloque, como hicieron los expositores anteriores, por la magnitud de esta mega ley ómnibus. A esta altura, el Partido Obrero destaca también que han sido dejados en el camino distintos sectores afectados por la liquidación, por los golpes recibidos por todo el sistema jubilatorio, entre ellos los beneficiarios de rentas vitalicias. Hemos insistido en este punto, está en nuestro dictamen y colocaremos a debate inmediato un proyecto de ley para que cobren como mínimo la jubilación mínima, porque son 300.000 afectados que han sido dejados a la vera del camino y que cobran en promedio 700 u 800 pesos. Pero vamos a entrar en un debate político que estimamos fundamental para la conciencia política de los trabajadores. Emanuel Agis, ex viceministro del exministro, hoy diputado Axel Kicillof, envió una carta a la presidenta de la Nación que dio origen a su posición de que esta ley era un bodrio. Su eje es que esta ley afecta la sustentabilidad del ANSES y dice textualmente que en un sistema solidario como el nuestro, las jubilaciones no tienen nada que ver con la trayectoria laboral del jubilado. Esto lo quiero poner de relieve porque está en las bases ideológicas de los acuerdos de fondo que traemos desde el gobierno anterior, desde los 90 y con este gobierno. No se quiere sostener un sistema jubilatorio en la Argentina, se lo quiere cambiar por una pensión asistencial a la tercera edad. Esta posición de Álvarez Agis no toma en cuenta que desde el año 93, fines del 93, principios del 94, se han rebajado los aportes patronales, lo cual ha producido una transferencia de carácter billonario hacia los bolsillos de los empresarios, desfinanciando el sistema jubilatorio. Este bloque ha calculado en 280.000 millones esa pérdida a dinero de hoy, lo que sería la recaudación aproximada en el 2016, lo cual hace una pérdida de 6 billones de pesos en los últimos 23 años. Entonces nosotros, cuando vamos a un planteo y a un dictamen para hacer una verdadera reparación de los jubilados, proponemos la reparación de los aportes patronales y que no se siga usando al ANSES como caja de la deuda pública, como caja de financiamiento de una red de asistencia social para dar por hecho la quiebra del mercado laboral. Porque acá el fenómeno de fondo Diputado, que refleja ¿puede Agis, cerrar? Voy a ir cerrando, pero estoy gastando el tiempo, como gastaron mis antecesores, los otros diputados, de la presidencia del bloque, presidenta. Por eso le pido, en 2 o 3 minutos estamos cerrando. ¿Cómo no, diputado? Acá hay un tema que está en el fondo del planteo de Emanuel Agis, que es dar por hecho el mercado laboral como está, con un 40% de trabajadores en negro, con una enorme precarización que lleva eso al 50% de los trabajadores, con bajos salarios, con evasión patronal, con salarios mixtos, mitad blanco y mitad negro en numerosas empresas. Entonces, nosotros apuntamos a un programa integral de la clase trabajadora y creemos que el macrismo, el kirchnerismo y todas las fuerzas intermedias que han gobernado el país en los últimos 30, 40 años están apuntando a liquidar el sistema jubilatorio para adaptarlo a esa destrucción del mercado laboral. Y como no les alcanzan, vienen por una nueva reforma para abaratar costos laborales. Desde ese lugar defendemos nuestro dictamen de minoría, que plantea en primer lugar un aumento de emergencia de 6.000 pesos para todos los jubilados, que no reciben absolutamente nada y que llevaría a la mínima 11.000 pesos, que es hoy
la canasta básica marcada por el defensor de la tercera edad. La reposición a partir del 1 de septiembre del 82% móvil, a partir de la reparación y de la reposición de los aportes patronales. Esto es una reparación que tiene que ver con un programa integral de los trabajadores, que también va a beneficiar al ANSES, porque incluimos que sea blanqueado todo trabajador con una estabilidad laboral de 36 meses que notifique al Estado y a la empresa su condición de trabajador en negro, para desde los afectados y desde su movilización terminar con el trabajo en negro. Esto va en línea con un salario equivalente a la canasta familiar, es decir, va en línea con un programa de ruptura de esta marcha económica que marqué al principio, que es la marcha del ajuste, que es la marcha al capital financiero internacional. La coalición que está votando esta mega ley de blanqueo a los capitalistas y de confiscación a los jubilados es la coalición de los vaciadores del país. Nuestro programa está al servicio de la lucha, de un paro nacional del movimiento obrero, de un plan de lucha de todos los sindicatos para poner en pie una alternativa política y una coalición política de la mayoría trabajadora nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado. Queda registrado que usaron 6 minutos extra de su tiempo de bloque.